Hola, bienvenidos a este espacio llamado Bienestar Consciente. Vamos a hablar hoy de lo que nadie habla. Vamos a hablar de la verdad. El tema que hoy vamos a abordar es el tema de los estilos de apego. ¿Cómo se conforma una base de apego segura cuando somos niños y cuando hemos sido niños? Y si somos padres de familia, en nuestros hijos y en nuestras hijas. Bueno, le damos la bienvenida a nuestras invitadas muy especiales de hoy, Emilia y Mariluz. Ellas nos van a contar su experiencia de vida, vamos a compartir, a hablar un poco cómo fue su niñez, cómo fue la vivencia con sus familias y a partir de eso vamos a generar un diálogo, una conversación de cómo se establece, cómo establecemos los estilos de apego, seguro, no seguro, y cómo logramos constituir nuestra base de apego. Entonces, bienvenidas, Mariluz, bienvenida, Emilia. Vamos entonces a conversar un poquito. Emilia, Gracias. cuéntanos, ¿quieren decir algo a las cámaras? ¿Cómo se sienten en este momento? Bueno, me siento muy contenta aquí con la psicóloga Laura. Voy a contarle un poco de mi vida cuando estaba pequeña pues, y grande, pero tengo muchas cosas en mi cabeza que va a tener que preguntarme para poderme yo acordarme, porque tengo siempre 83 años y siempre me olvidan muchas cosas que tengo. Claro que sí, tranquila que vamos a ir conversando, vamos a ir hablando. Gracias, Emilia, por esta invitación y por estar aquí. Mariluz, bienvenida. Buenas tardes, gracias Laurita por la invitación, gracias a doña Emilia por acompañarnos. Pues mi nombre es Mariluz Rodríguez, yo soy una persona de 67 años, tuve una niñez realmente muy bonita porque fui la 10ª de 11 hermanos, no solamente mis padres, sino mis hermanos también me consentían demasiado, era muy súper protegida por todos, pero gracias a Dios puedo decir que gracias a esa niñez tan súper protegida también he podido ser valiente en el desarrollo de mi vida. Perfecto, gracias, Mariluz, por estar aquí, también por aceptar la invitación. Vamos a empezar con esta pregunta, que la hablamos detrás de cámaras antes de empezar. Resulta que nuestra base de apego se constituye desde que estamos niños, pero tenemos la creencia y tenemos la idea de que nos apegamos o que empezamos a amar o querer, ¿cierto? Empezamos a amar o querer o nos apegamos, es cuando estamos adultos. En la niñez, cuéntenos un poquitico cómo fue su niñez, Emilia. Bueno, ¿Cómo fue recibir ese apego de niña? bueno, mi niñez no fue pues como como tan dura, pero tampoco, bueno, se puede decir. Me levanté, se puede decir, en una finca. Tenía por ahí 7 años cuando mis hermanas de 14 y de 15 años se casaron. Entonces la vida de ellas fue como maluca y a mí me dolió y ahí empecé yo a empezar a sufrir, porque es uno con el sufrimiento de las hermanas y de la familia, pues uno sufre, en realidad sufre más. Mi hermana, la primera, se casó de 15 años y murió a los 16 años en su dieta. Luego se casó la segunda hermana, se casó de 14 años y empezó con una vida bastante cruel, bastante maluca. Entonces eso a mí también me afectaba mucho. Y como en realidad nosotros vivíamos en una finca y no había como ni televisor ni nada, en ese tiempo pues no había televisor, ni había radio, ni de nada, pues
Pero lo único que uno hacía para tener entretenimiento era los juegos que uno mismo hacía. Ujú. Por ejemplo, lo que se le dice ahorita, en ese tiempo le decía macho colengue y uno pues tenía la dicha de entretenerse con eso y no permanecía aburrido tampoco. Me tocó también ayudarle a mi padre a estar por ahí en la agricultura desde muy joven, antes de ponerme a estudiar. Y ya luego, como a los 8 años, me entraron en una escuela rural, en una finca que tenía que caminar también mucho trayecto. Y me tocaba también en caminos peligrosos porque en ese tiempo había lo que le decía la chusma, ¿sí? Y me tocaba ver muchas cruces en el camino porque la gente en ese tiempo, pues los liberales mataban a los conservadores y los dejaban por ahí tirados. Entonces uno tenía ese dolor y a uno no le gustaba pues como esa vida de ese tiempo. Claro. Emilia, ¿vivías con tu papá y tu mamá? Sí, y mis hermanos. ¿Qué recuerdas de recibir de ellos el amor? ¿Cómo recuerdas recibir de ellos ese afecto, ese amor? Bueno, yo me acuerdo que mi mamá y mi papá sí eran buenos padres, pero no eran como ahora tiempos que es como tanto cariño, tanto abrazo ni nada, sino que a uno le mantenían bien porque le daban el vestido, le daban la comida y todo, pero ese amor como ve uno ahorita, ¿no? ¿No? Ok. O sea, te daban eso, la comida, Sí, la pero ropa, yo, pero no recibías abrazos. yo no me acuerdo de que que mi mamá me haya abrazado a mí. No me acuerdo. No lo recuerdas. Ujú. Un beso, No. un te amo, un te quiero. Tampoco porque en ese tiempo, vea, en ese tiempo que si una mujer abrazaba a otra, pues ya lo criticaban. Y si así era mismo con el papá, entonces yo no me acuerdo que mi mamá me haya abrazado. Ok. ¿Y el papá cómo era? Mi papá tampoco. Sí era buen papá, pero así como abrazos no. Ujú. Esos gestos de, de afecto no los recuerdas. No lo recuerdo. ¿Y qué sientes ahora de no recordar esos gestos, Emilia? O sea, ¿cómo te sientes ahora? Siento tristeza porque yo tampoco fui muy cariñosa con mi mamá. Y entonces ahora me da tristeza de que yo no le haya dicho a mi mamá, la amo, ni tampoco le haya dado un beso. No le he dado beso. Claro, porque resulta que si no, tú no lo recibiste, ¿cómo lo ibas a dar? No me enseñaron. Exactamente, sí. Eso digo yo, no me enseñaron. Claro, es importante como que abordemos y aclaremos un poquitico de que la base de apego segura, cuando se constituye en la niñez, ¿cierto? Cuando estamos niños en la infancia, es lo que recibimos de esas figuras criterios, ¿cierto? Figuras criterios son padres o cuidadores y que lo que recibimos es lo que nuestro cerebro, especialmente en un área que se llama el hipocampo, es lo que queda como recuerdo, ¿sí? Es decir, lo que recordamos de haber recibido de nuestros padres, sea gestos de, ¿cierto?, de afecto, un abrazo, los besos, las caricias, el que nos hayan acompañado, pero también queda como recuerdo lo que no nos dieron, ¿sí? Entonces, si yo no recibí ese abrazo, esa caricia, ese te amo, ese te quiero, también en el cerebro, también en nuestro hipocampo, queda como recuerdo el no haberlo recibido. Hagan de cuenta que es en el cerebro una huella que queda y es importante. Es importante ¿por qué? Porque es lo que recibí o no recibí. Y resulta que la información que queda en el hipocampo está conectadita siempre a las emociones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si recibí
si no recibí afecto o recibí gestos desagradables, ¿cierto? O maltrato o discriminación o palabras desagradables, eso queda como recuerdo en mi cerebro, ¿sí? Por eso cuando decimos que el cerebro está como, que todo está como conectado, que todo está precableado, es porque cuando somos niños, cuando uno llega al mundo, estamos necesitados de ese apego o de esos gestos, de esas palabras. Y muchas veces lo que nos encontramos en historias como la suya, pero también un montón de historias que también hay allá afuera, es que no recibimos eso. Entonces, cuando no lo recibimos, eso es lo que se convierte en un apego no sano o en un apego no seguro. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasó a Emilia? Que no sabía cómo darlo. Es decir, ya cuando vamos creciendo, adolescencia, adultez, joven adulto, adultez, ya uno no encuentra la forma de recibirlo. ¿Y saben qué pasa cuando somos adultos? Estamos esperando a que nos lo den. Sí. Algo que nos tuvimos que haber recibido cuando éramos niños. Entonces también esa parte es la que nos va, sí, cómo se va estructurando esa base, segura o no segura, pero eso hace que cuando seamos adultos podamos dar, pero de lo que recibimos. Pero es porque lo tenemos en nuestro cerebro, que es, digámoslo así, nuestro coordinador. ¿Cierto? El cerebro es esa parte de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser que nos ayuda a poder constituir, pues poder conversar, poder dialogar, poder hacer, sí, relaciones con los otros y tener experiencias en la vida. ¿Qué Sí. piensa de eso, Y Emilia? eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, yo pienso ahorita, porque yo empecé, tal vez sí, a que me dieran amor, pero ya Claro. cuando ya era adulta, Ya, porque ya conocí amigos y amigas, y entonces ya eh, pensé que decirle a la gente te amo es muy conveniente porque cuando uno quiere a una persona debe decirlo en vida y no decirlo en muerte. uh-huh. Entonces yo aprendí a que mm, quiero demasiado y ahí es donde me apego Claro, porque entrego mi corazón y mi alma. porque lo das todo, Porque claro. doy todo. Claro, ahí hay una parte muy importante que Emilia toca, y es que cuando somos niños, la mayoría de la experiencia que hemos tenido de recibir afecto o amor ha sido el condicional, es decir, que tenemos que ser unos niños, unas niñas muy lindas, muy juiciosas, muy responsables, muy queridas para poder recibir el amor. Entonces resulta que ese amor estaba condicionado a lo que teníamos que hacer, no del ser. Entonces resulta que a veces de nuestras figuras, criterio de nuestros padres, tampoco recibimos el límite. Es decir, no todo nos lo podían dar, no todo podíamos tener acceso, ¿cierto? Es más, ahí hay una claridad muy importante que es necesario tener, y es que es importante no condicionar al niño, y si tenemos hijos, a nuestros hijos, sino que es que los dejemos ser, ¿sí? Entonces muchas veces estamos pretendiendo que el niño sea de cierta manera para poder amarlo, poder decirle que lo quiero, poder darle incluso algo material, pero porque se lo tiene que ganar. Entonces, esa es una información también que tenemos muy interiorizada, la tenemos muy condicionada. Hoy la invitación es permitámosle a los otros que sean y que nuestros niños sean como son, ¿sí? Entonces, claro, al no recibir límites, porque no todo también lo podemos tener, esos no límites nos hacen que cuando seamos adultos, nuestro amor que empezamos a sentir en nuestro interior, lo damos desbordadamente y sin ningún límite. Entonces, ahí está lo que decía Emilia, que todo lo entrega y todo lo da. Entonces, también hasta dónde uno debe de entregar, debemos de dar, pero sin límite. Y resulta que a eso le decimos amor,
¿cierto? Y resulta que a eso le decimos, "Ah, es que yo te estoy amando porque estoy entregando todo". Y eso es un error. Claro. Esa es una idea mal interpretada y es un limitante porque si yo lo entrego todo, ¿con qué me estoy quedando? ¿Cuál es el que estoy pidiendo a cambio? Y no es porque lo pidas. ¿A qué soy merecedor yo si doy tanto? ¿Cómo no me merezco la gratitud mínima de otra persona? Persona. Porque Exactamente. es que el solo hecho de la gratitud, eso ya es un significado de que lo que yo estoy recibiendo para mí significa tanto, y no que entregar por tener el amor de esa persona y la otra persona ni siquiera valora no solamente en lo material, sino en lo afectivo. Claro. Porque pues yo no sé, en la época mi madre decía, amores son acciones y no buenas razones, ¿sí? Y en eso tiene de trasfondo muchas cosas porque pues yo en realidad fui criada con mucho amor y gracias a Dios tuve la luz divina de encaminarme bien. Pero fácilmente cuando uno recibe tanto amor desmedido puede querer hacer las cosas a su antojo total y no ser lo grato ni lo comprometido con su propia vida como se debe ser. Claro. Déjame, Mari, yo finalizo la idea para que tú nos cuentes también tu historia y ahí quiero que tengamos en cuenta dos cosas. Base de apego seguro y vamos a hablar de base de apego no seguro. Base de apego segura se forma en la niñez cuando ese niño recibe o niña el acompañamiento, la aceptación, la coherencia, la validación y recuerden siempre esta palabra, incondicional. De niño, cuando soy niño o nuestros niños o nuestros hijos no tienen que hacer o ser de cierta manera para recibir el amor. Ahí creo que esa es una claridad valiosísima que debemos empezar. La idea es que empecemos a ver, empecemos a practicar, porque la idea es permitirle a nuestros niños que sean como son y como vinieron al mundo, que están bien hechos, son valiosos. Pero resulta que cuando viene la base de apego no segura, es cuando de niños, ¿cierto? Hemos recibido y cuando nuestros hijos reciben toda la condicionalidad, es decir, sé juicioso, sé responsable, sé querido, siéntate bien, cómete todo lo que hay en el plato, ¿por qué no das las gracias? ¿Por qué no dices hola? Todo eso es la condicionalidad. Y fuera de eso, todas las experiencias que se viven de maltrato, ¿sí? Las experiencias traumáticas, la indiferencia, la discriminación, la comparación, todas esas situaciones condicionales y todas esas experiencias también traumáticas llevan a condicionar al niño y a nuestros niños, a nuestros hijos, a que el amor es precisamente condicional. Entonces ahí no hay una base de apego segura. ¿Por qué? Porque el niño está sintiendo constantemente un miedo, un temor, una vergüenza, una culpa y constantemente ya su sistema nervioso va a estar activo, va a estar en hipervigilancia. De ahí es de donde se constituye todo lo que se llama un trauma, ¿sí? O un estrés postraumático. Entonces, qué bueno empezar a ver esta diferencia de apego seguro y apego no seguro, pero lo vamos a recordar, desde la infancia lo estamos constituyendo. O sea, desde nuestra infancia se fue formando. ¿Qué piensan de eso? Pues yo pensaba que era al contrario, que uno, Cuando uno cuando uno estaba pequeño, o sea que leyera yo. Yo siempre pensaba que era según el trato que le dieran a uno después se pegaba a la gente, que no sé, no sé explicarle muy bien. Tranquila, tranquila. Puede ir organizando su idea y ahorita no la comparte porque, claro, me imagino que el cerebro debe estar con esta información. ¿Cómo así? Yo creía toda la vida, ¿cierto?
que lo que yo daba era, eso era, ¿cierto? Que la forma de amar ahora de adulta Era tal. era lo que, ¿cierto? Era lo que tú tenías. En realidad es lo que has recibido en la vida, lo que hace que tú, ¿sí? Te conectes o des o establezcas o ames a las otras personas. Sí, porque yo pensé que el apego uno de los voy era después de grande, porque ya Claro. tenía como más experiencia en las cosas y todo. Eso, eso. Pero La idea es que entendamos hoy que la forma de amar que he interiorizado es la que yo recibí de pequeño. Y eso que recibí de pequeño se llama la base segura. ¿Sí? Base de apego segura o no segura. Entonces ahí empezamos como a diferenciar, uy, tengo una base de apego segura o no segura, o sea, según lo que yo recibí. entonces, eso le pregunto yo a usted, entonces lo tengo muy seguro. Entonces, ¿cuál es la segura o no segura? Bueno, le queda a usted de tarea ir interiorizando si, cuál es. Haciendo No quiero yo decírsela, sino que sea usted. Mariluz, cuéntanos tu experiencia. Bueno, como lo dije al comienzo, pues yo fui muy consentida, pero había algo en mí o que me hizo diferente o lo que sea. Pero por decir algo, yo a mis hijos los amaba, sí, total. Pues Papá y a mamá. y a papá y a mamá siempre juntos. Mi mamita un tanto dura, pero muy consentidora, pues sobre todo con nosotros. Te daba abrazos, te daba besos, te decía que Y, ¿cómo demostraba ya el amor? Pues tanto como que recuerde así las frases de te amo y todo, como yo ya lo hice con mis hijos, no lo recuerdo, pero seguramente que sí los tuve y de mis hermanos, porque fui supremamente consentida. Es que con decirles que mi papá, les pegaba a mis hermanos porque me hacían wow y me asustaban. Calcule pues cómo era el asunto de superprotección total que tenía. Entonces yo pienso que si ellos me lo manifestaron, yo ya no lo recuerdo pues así como mucho, pero lo que sí tengo recuerdo pleno fue que con mis hijos yo fui muy consentidora, digamos, de amarlos y abrazarlos y decirles todo el tiempo que los amaba y, y de todo el momento en esa manifestación, ¿no? Y de darles gusto, no solamente en las cosas materiales, sino de entenderlos, como de sentir esa empatía, exactamente, de escucharlos, de decirles, por ejemplo, en el colegio, siendo ellos muy chinitos, yo les decía, embárrenla, porque todos los seres humanos la embarramos, pero por favor, cuéntenme antes que yo llegue al colegio y que no sea el colegio el que me esté informando, sino que ustedes ya me llevan con mi conocimiento claro, yo sabré defenderlos, tranquilos, yo sabré manejar, pero no me espere que allá me vayan a retroalimentar de lo que realmente pasó y que yo me voy a quedar tranquila, no lo esperen. Pero yo al contrario pienso que sí, lo que dice doña Emilia es cierto, eso no, los padres antes no eran de muchos abrazos y besos, pero no, yo fui muy amable. De verdad que sí tengo ese recuerdo en mi mente y yo a mi viejita la cogía, ella murió de 98 años y yo la abrazaba, y yo le decía que la amaba y me empoderaba de ella cuando su cabecita le fallaba, yo le cantaba, le decía, venga, rezamos, venga, hacemos otras cosas. Entonces pienso que todas esas manifestaciones de amor tampoco fueron que, sí, por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que yo lo recibí y por eso no me costó darlo. Claro, claro. Gracias por compartir esas experiencias tan hermosas, tan valiosas. Y lo que una vez más hoy podemos decir es que esa base de apego se vuelve y es segura o no segura según el acompañamiento, validación, ¿sí? Empatía. Recordemos que la empatía es validar, aceptar la emoción de la otra persona, ¿cierto? Cuando nos acompañaron en nuestras emociones, nos acompañaron en nuestras experiencias. Si hemos recibido mínimamente ese acompañamiento, esa validación, ese amor y esa aceptación, nuestra base de apego es segura. ¿Sí?
Nuestra base de apego es segura. Y cuando hablamos que es segura, es que cuando ya vamos creciendo, ¿sí? Nos vamos a la adolescencia, estamos en la adultez joven o en la adultez, tenemos la capacidad, es de dar, ¿sí? De dar. No esperar, no recibir, para que no nos distorsionemos. Es decir, damos en la medida que fue lo que recibimos, ¿sí? En esa infancia y en esa niñez. Obviamente en el camino nos vamos a ir encontrando, ¿cierto? Experiencias, personas, donde la idea es dar, pero también la reciprocidad existe en una relación interpersonal y la reciprocidad es que lo mismo que yo estoy dando, la idea también es que el otro me dé. No tiene que ser lo mismo, pero sí que al menos me dé, porque estamos en una relación tú y yo, sea de amistad, sea de pareja, sea de familia, la reciprocidad es importante tenerla. Entonces, ¿quieren contarnos algo más, doña Emilia? Yo lo que le quería preguntar es malo no ser tan apegado, pues como dar tanto... ¿Es apego. malo? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es malo o es bueno? Bueno, quiero responderle si me responde esta pregunta. Y ahí la complementamos. La forma en que usted ha dado el amor, que nos ha contado que da mucho, ¿la ha hecho sufrir? Bastante. Ok, entonces ahí está la respuesta. Se lo voy a responder. Resulta que cuando damos amor, cuando amamos ya cuando somos adultos, claro, recordemos que damos según lo que hemos recibido, según nuestra base de apego, que ha sido segura o no segura. Esa tarea ya le queda a cada uno si es segura o no segura. Resulta que cuando ya soy adulto y voy y estoy empezando a amar, estoy empezando a entablar una relación de pareja, de amistad, o incluso esto pasa dentro de las familias, si yo estoy sintiendo o experimentando dolor, resulta que esa forma de amar sí está errada. Si está, no quiero decir mal, sí, porque no hay ni nada bueno ni malo, pero si está errada y no ha sido segura, porque entonces hemos creído o he creído en mi vida que dando todo lo que yo tengo y lo que yo soy, estoy amando al otro. Y resulta que a la única persona que estoy dejando de amar es a mí misma. O sea que me estoy enfermando yo Claro, y el cuerpo, claro, y el cuerpo empieza a somatizar lo que le pasa a la mente. Sí, es decir, la base de las enfermedades es cuando las emociones no se gestionan, cuando las emociones quedan guardadas. Entonces, por ejemplo, si usted siente un dolor, si usted ha sentido una rabia y no la ha gestionado o no la ha expresado, es su cuerpo va a empezar a somatizar, nos empezamos a enfermar. Entonces, la invitación hoy es que empiece a verse, ¿cierto? Empiece a ver el amor, el apego, pero es primero con usted. Es decir, la invitación es, ¿cuánto me hago cargo primero de mí? Que eso se llama autoestima, ¿cierto? Autoestima es no solamente verme al espejo y verme bonita, sino que hago cosas por mí, primero pienso en mí, cuando se prepara un alimento es porque usted, ¿cierto? Le gusta comerse ese alimento y le gusta disfrutarlo, es porque a usted le gusta, por ejemplo, si quiere salir a comprarse una ropa, algo que a usted le guste, pero siempre es porque está pensando primero en usted. ¿Cuánta paz me genera? Claro. ¿Cuánto bienestar me genera? Sí, y eso, ¿qué hacemos cuando llevamos a la acción un montón de acciones que podemos hacer y tener? Eso me da paz y tranquilidad a mí, es decir, no lo estamos haciendo para otro. Pero miren que tenemos esa noción de amor, de que yo tengo, que la idea es dar y dar y dar, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ha sufrido, Emilia? Porque no ha recibido eso mismo. Sí. ¿Cierto? Ese ha sido el dolor y ese ha sido el sufrimiento. Y es tanto que sí es enfermizo porque yo tuve tanta tristeza
tanta tristeza y tanto desengaño una vez que se me cayó la cabeza al hombro por la tristeza. Y eso, y todavía siento secuelas. Claro, total. Porque es una forma de ver el amor, acordémonos de esto, desde la condicionalidad. Es decir, usted ha dado y ha dado y ha dado, pero porque está esperando que le den. Al menos lo mismo o un poquito. Y a veces resulta que ese otro no tiene para dar. Porque también No tiene o está tan opacado por la misma forma como se siente seguro de que el otro le da. Entonces no siente ni siquiera la necesidad de ser grato. claro, No sí, siente ni de siquiera. agradecer, claro. Entonces, miren que esto nos da para otro, para otro espacio de compartir los tipos de amor, las clases de amor, pero hoy quería iniciar y abordar este espacio de que empecemos como a pensar, a reflexionar un poquito, ir a esa historia que cada uno tiene desde su infancia, desde lo que ha recibido. Mi base de apego, ¿cómo es hoy? ¿Cómo me doy cuenta que esta base de apego está hoy dentro de mí? O sea, ¿cómo vamos a cuestionarnos un poquitico? ¿Es segura? ¿Ha sido segura o es no segura? Porque de esa manera vamos resolviendo, vamos abordando, me voy dando cuenta o voy como despertando en mi conciencia de cómo me estoy relacionando con los otros, pero también qué estoy esperando de los otros, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacerme cargo de mí, de lo que me ha pasado, de mi historia, ¿sí? De mis heridas, cuáles son esas emociones que tenemos internas y que no hemos gestionado, ¿cierto? Que a veces vivimos con dolor, sufrimiento de hace 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. 20. Y esas emociones nos acompañan y están siempre. Entonces, la invitación hoy es tu base de apego, ¿sí? Es esa herramienta, es ese recurso interno que es físico, pero que también es psicológico, que cuando tenemos esa respuesta y que cuando vamos y profundizamos en ella, tenemos la respuesta de cómo yo soy hoy como ser humano, cómo se constituyó mi personalidad, ¿sí? ¿Cuáles son los roles que yo estoy interiorizando a la hora de ir a establecer una relación con la otra persona? Y voy a lograr entender yo desde dónde me conecto, ¿cierto? Doy mucho, doy poco, ¿sí? Gestiono hasta los límites. Donde puedo colocar los límites o donde no los pongo, ¿sí? Por eso entonces es importante la invitación hoy y qué rico haber hablado de esto y es, cada uno tiene su experiencia y es valiosa, no es ni buena ni mala, es como es como se ha vivido la vida, es la experiencia que yo traigo, pero cuando logro ver esa experiencia vamos a tener un poquito más de luz, de claridad. Mire a Emilia lo que le pasó hoy, creía que, que era diferente la forma de establecer este apego en la vida y que cuando hacemos esas claridades en nuestra mente, nuestro cuerpo siempre va a sentir alivio, siempre nos vamos a ir aliviando. Muchas gracias a ustedes. ¿Algo más que quieran decir? No, estuvo muy bien, Laurita. Muchas gracias por haberme oído y pues tengo tantas cosas para contar ya de adulto que soy una errita como por ahí no sé podía. Forma la novela. Acá nos podemos quedar conversando y hablando, claro que sí. En otro espacio podemos compartir mucho más. Gracias, Laurita, por este espacio tan agradable y muy valioso para nuestro interior y pues para nuestra vida diaria. Muchas gracias. A ti, Mari. Muchas gracias a ustedes. Bueno, damos así finalizado hoy nuestro espacio de bienestar consciente. Los invito una vez más a que se suscriban, den el dedito arriba de que les gusta. Ojalá se suscriban al canal
toquen la campanita o activen la campanita para seguir o empezar a recibir muchas más notificaciones y bienvenidos a este espacio. Espero les haya gustado.